Un saludo muy especial, estudiantes. El día de hoy entonces vamos a realizar nuestro encuentro CIPAS programado eh, referente al paso 2, organización y presentación de nuestro curso Estadística Descriptiva. Fecha 4 de marzo del 2022, quien les habla a su tutor, Cristian Felipe León Mejía. Bueno, estudiantes, con respecto a la presentación CIPAS, pues se realizó de 7 a 8 de la noche un encuentro en el cual tuvimos pues la oportunidad de realizar interacción con cerca de 23 estudiantes que lograron conectarse pues al encuentro. Debido pues a unas fallas técnicas que se presentaron o que presentaron pues aquí con mi computador, la grabación no quedó correctamente desarrollada. Quedaron partes de audio y presentación, pero no quedó en la totalidad pues la presentación grabada. Debido a ello, pues una vez terminada la presentación, inicio pues esta grabación con el objetivo pues de poder darle cumplimiento a la entrega para ustedes digamos, de la temática trabajada. Espero que para nuestro próximo encuentro CIPAS, que aspiro que sea el próximo martes, tengamos ya pues subsanadas o solucionadas digamos los inconvenientes presentados el día de hoy y podamos generar inmediatamente pues el enlace o el video de grabación para que los estudiantes que no pueden asistir por diferentes motivos pues hagan consulta pues de la grabación. Mencionarles, estudiantes, que aquellas personas que accedan al encuentro CIPAS pues van a tener, digamos, de mi parte una puntuación o digamos, una pequeña recompensa en los puntos de esta actividad. También hacer aclaración que no van a ser acumulativos, simplemente por el hecho de asistir a uno de los 3 encuentros CIPAS, entonces ustedes van a tener la posibilidad de tener unos puntos adicionales con el objetivo pues obviamente digamos, de valorar un poco el esfuerzo que hacen. Sé que para algunos es difícil, pero pues simplemente el hecho de que puedan asistir a un encuentro CIPAS pues les va a generar unos puntos adicionales que yo se los estaré definiendo la próxima semana. Quien no pueda asistir pues no va a tener ningún inconveniente, no va a haber ni rebaja ni nada por el estilo, sino estoy dando como un incentivo a aquellos que digamos hacen un pequeño esfuerzo y pueden estar, y digamos que se recompensan con unos pequeños puntos para la actividad. Como les mencioné, la idea es, si asisten a 2 o a los 3 encuentros CIPAS, pues el puntaje va a ser el mismo para el que asiste a uno solo. Entonces, dejar claridad frente a eso, no es acumulable, y quien asista a los 3 pues simplemente tiene el mismo puntaje que el que asistió a uno solo. Muy bien, vamos a dar entonces inicio a nuestra presentación. Los temas a trabajar o a tratar el día de hoy son 3. Vamos a trabajar la actividad 1, vamos a hablar un poco acerca del mentefacto conceptual. Vamos a trabajar también la actividad 2, vamos a mirar un poco cómo se desarrolla, cómo se elabora esa ficha técnica que nos están pidiendo, con base en un archivo o en un anexo que nos está suministrando, digamos, el campus o el curso. Y vamos a trabajar la actividad 3, que tiene que ver con la clasificación de variables. Para el próximo martes tenemos programado, es martes 8 creo que es. Sí, 8, martes 8, vamos a realizar la programación del segundo encuentro CIPAS, y en ese vamos a tratar temas relacionados con los ejercicios que están en la actividad 4 y la actividad 5. Y nuestro tercer encuentro CIPAS, pues la idea es como generar digamos un contexto general de todas las actividades y tratar de darle solución a algunos temas que nos queden por ahí como pendientes. Muy bien, entonces vamos a arrancar con nuestra primera actividad, actividad 1, el mentefacto conceptual. Entonces, para esta actividad es necesario que ustedes pues hayan revisado previamente el entorno de aprendizaje, que consulten los referentes bibliográficos correspondientes a la unidad 1. Recordarles que en la webconferencia realizada, el ingeniero Alejandro nos adjuntó unos enlaces o nos hizo claridad frente
algunos materiales bibliográficos que tal vez no estaban siendo enlazados directamente, pero que sí están disponibles en la biblioteca y simplemente a través de la búsqueda de ellos pues pueden acceder a la temática. Muy bien, vamos entonces ahora con lo que es la descripción de la actividad. ¿Qué nos piden en el desarrollo de esta actividad? Básicamente lo que nos están solicitando o pidiendo es que resumamos mediante un mentefacto conceptual. Y les acá con esto, muchachos, mentefacto conceptual. Alcancé a hacer unas retroalimentaciones esta semana y observo que me están haciendo mapas conceptuales, mapas mentales, lluvia de ideas. Entonces, tener muy presente que lo que se solicita es un mentefacto conceptual y como tal, el mentefacto pues tiene, digamos, una estructura, una forma de desarrollarse que ya la vamos a visualizar. En este mentefacto nos piden les piden a ustedes que describan las etapas del inicio de una investigación estadística. Entonces nuestro eje central es la investigación estadística y sobre ella vamos a hablar de ella, sobre lo que es la planeación, sobre lo que es la recolección, sobre lo que es la organización, análisis y la presentación de resultados. Entonces, en ese mentefacto conceptual debe haber una descripción, pilas con esto, descripción de cada uno de estos elementos que yo acabo de mencionar. Es decir, me tienen que describir la planeación, la recolección, la organización, el análisis, la presentación de resultados, teniendo en cuenta que son unos elementos de mi eje central o de mi tema central, que es la investigación estadística. ¿Qué nos están diciendo acá? Que para ese diseño para el diseño de ese mentefacto conceptual vamos a colocar nuestra idea principal en la parte central, en este caso la investigación estadística. En la parte superior de la hoja pues vamos a definir con exactitud cuál es el tema que se está tratando. Ya vamos a mirar qué elemento es el que va en la parte superior del tema central. Esto con el fin de darle coherencia y que haya pues un desarrollo pues coherente frente a la actividad que se está realizando. Nos dicen acá que se pueden utilizar líneas para establecer la relación entre los conceptos principal y las ideas. Podemos utilizar colores, símbolos o elementos que permitan diferenciar esas ideas utilizando pues o recurriendo a la creatividad de cada uno de ustedes. También importante pues que tengan presente que hay algunas herramientas en línea que nos permiten el desarrollo de un mentefacto conceptual. Otros de pronto lo querrán hacer directamente en Word o utilizando una herramienta local. Lo importante es que quede correctamente desarrollado y pues se describan de buena manera cada uno de los elementos que nos están pidiendo y que están relacionados con el tema central, investigación estadística. Muy bien, acá yo les presento pues tres posibles imágenes de lo que sería un mentefacto conceptual. Si ustedes hacen consulta pues van a encontrar diferentes teorías que hablan de ese mentefacto, pero todas estas teorías apuntan a una estructura general. Y en esa estructura general entonces a nosotros nos hablan de que hay un elemento central llamado concepto, que en la parte superior de ese concepto va a ir algo que se llama la supraordinada o la supraordinación. Y básicamente aquí es lo que nos están mencionando aquí en la guía, y es que en la parte superior debemos definir con exactitud cuál es el tema que se está tratando. Entonces es la definición del concepto, en este caso investigación estadística. Entonces aquí es ser como muy concretos en esa supraordinada para definir. Si consideramos que podemos profundizar un poco más ahí, pues se pueden agregar elementos. Si ustedes observan en la segunda imagen del lado izquierdo, parte inferior del lado izquierdo, pues miren que hablan de características y pues tienen unos desgloses. Yo lo podría hacer, pero pues básicamente lo que nos están pidiendo es hablemos en contexto general de qué se trata el mentefacto. En este caso, investigación estadística. Muy bien, luego observamos que al lado izquierdo del concepto tenemos algo que se llaman las isoordinadas o isoordinación. Entonces aquí ya nos hablan de características esenciales del concepto. Entonces miren que aquí está este espacio en la isoordinación, pues nos invita a que hagamos pues ya una descripción un poco más detallada de lo que sería nuestro tema, que es nuestra investigación estadística.
Muy bien, si observamos ya ahora al lado derecho del concepto, tenemos algo que se llama la exclusión o exclusores, o exclusor, también lo encontramos dentro de la teoría. Dentro de esa exclusión, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar digamos, un tema paralelo o un tema que está relacionado con el tema, pero que no lo vamos a mencionar dentro de este mentefacto. O sea, es un tema que está relacionado con la investigación estadística, pero que no hace parte de lo que yo voy a desarrollar en él. En este caso nosotros vemos que específicamente nosotros vamos a hacer énfasis frente a la investigación estadística. Vamos a hablar directamente sobre planeación, recolección, organización, análisis y presentación de resultados. Entonces, dentro de las lecturas hay que buscar un tema que esté relacionado con la investigación estadística y lo vamos a incluir ahí como exclusión, para hacer énfasis en que ese es uno de los temas que hace parte de la investigación estadística, pero que no se va a desarrollar o no se va a tener en cuenta en este mentefacto conceptual. Entonces aquí simplemente con mencionarlo, y si ustedes consideran hacen un pequeño desglose de él o simplemente mencionar el tema del cual ustedes, digamos, van a excluir de este mentefacto conceptual, y recuerden que esté relacionado con el concepto principal. Muy bien, finalmente tenemos en la parte inferior algo que se llama las infraordinadas o infraordinación. En esa infraordinación, pues digamos que aquí ya vamos a hacer pues el desarrollo general, digamos, de los temas que nos piden que tratemos en este mentefacto. Específicamente ahí vamos a empezar a hablar de lo que es la planeación, de lo que es la recolección, de lo que es la organización, análisis y presentación de resultados. Y atención que aquí nos indican mucho, nos hablan, nos dicen, describiendo cada una de ellas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no es simplemente que las vamos a nombrar ahí en esa parte inferior o en las infraordinadas, sino que vamos a mencionarlas y vamos a hacer un desarrollo conceptual de cada una de ellas a partir de las consultas que ustedes están realizando. Recuerden que la guía les propone una bibliografía, pero pues no es el único medio, no es la única fuente de información. Es decir, que si ustedes consideran que si ustedes consideran que hay temas o hay fuentes de consulta donde ustedes encuentran elementos que puedan, digamos, enriquecer su mentefacto conceptual, lo pueden hacer. Importante que si estoy consultando bibliografías adicionales, cuando yo genere el documento final, pues lo haga o haga la referencia al final, digamos, en el espacio de las bibliografías. Entonces eso es muy importante. Entonces básicamente eso es lo que es el mentefacto conceptual. Hablando con los estudiantes que asistieron al CIPAS y digamos que tuvimos ese encuentro, pues estuvimos hablando y algunos hacían unos aportes relacionados con el mentefacto. En una oportunidad un estudiante pues mencionó que habían, digamos, como conceptos de que tenía que ser muy ceñido a la norma la estructura del mentefacto. ¿Qué les insistí yo? Pues que al menos esté la estructura. La estructura, ¿qué es la estructura? Que en el centro está mi concepto, que en la parte superior está la supraordinada y es como hablar de ese tema central, que al lado izquierdo tenemos las isoordinadas y es ya dar como características de ese tema central, que tenemos en la parte inferior las infraordinadas, que ya es desarrollar, digamos, lo que yo quiero consultar o que yo quiero compartir sobre ese concepto, y al lado derecho la exclusión, que es generar un tema o mencionar un tema que esté relacionado con la investigación estadística, pero que no se vaya, digamos, a desarrollar dentro de este mentefacto. Entonces a eso me refiero yo con la estructura. Ya ustedes, si deciden que en la supraordinación ustedes quieren extender, si quieren, digamos, mencionar aspectos específicos, pues lo pueden hacer, porque si ustedes observan en esta imagen, parte inferior izquierda, ustedes ven que cada una de las partes tiene como conectores que van desarrollando la idea. Entonces aquí es donde ustedes tienen la libertad para que el mentefacto pues se vea mucho mejor y contenga una información adecuada. Pero no quiere decir que por ser la supraordinada entonces solamente voy, defino y listo, y no le hago más, porque es que eso es lo que dice la teoría. No necesariamente. Vuelvo y les digo,
yo puedo ir desglosando los temas. ¿Qué es importante? Que haya una estructura, y eso es lo que yo me voy a fijar, que la estructura esté definida, que en el medio de mi mentefacto esté el tema central, que haya una supraordinada, que haya una isoordinada, que haya una infraordinada y que haya una exclusión. Y, muy importante, que cada uno de los elementos que nos están mencionando, es decir, estos, que es la planeación, la recolección, la organización, análisis y presentación de resultados, estén cada uno de ellos bien descritos o bien definidos. Eso es lo que en realidad pues, me voy a fijar al momento de analizar el mentefacto. También les hice yo énfasis en que era muy importante, que en esa imagen que ustedes van a agregar al documento sobre el mentefacto conceptual, ustedes marquen su imagen. Tomen un espacio ya sea en la parte superior, en la parte inferior derecha, con su nombre, con la fecha, porque es que es un trabajo que ustedes desarrollaron y digamos que ese trabajo tiene un valor agregado, y es que ustedes le dedicaron tiempo, hicieron consulta, y pues subir el mentefacto o dejar el mentefacto simplemente sin marcar, pues es simplemente que alguien venga, lo tome y se lo lleve fácilmente, o simplemente dejarlo por ahí disponible para que cualquiera lo tome, porque si yo no lo estoy como marcando, no le estoy dando pues mi etiqueta, pues simplemente estoy diciendo cualquiera puede hacer uso de él. Entonces la idea es que siempre un mentefacto, un mapa mental, un mapa conceptual, cualquier elemento que desarrollemos, tenga un espacio donde yo pueda marcarlo y definir quién fue el que desarrolló la actividad, en qué fecha la desarrolló, para qué clase la desarrolló, para qué curso. Entonces es muy importante, nombre, fecha, por ejemplo decir que es para estadística descriptiva, mencionar qué actividad están realizando. Entonces algo muy corto pero muy sustancioso en cuanto a la información referente a quién y por qué realizó ese mentefacto. ¿Listo? Y eso debe estar presente en esa imagen, es lo ideal. Muy bien. Continuamos entonces con el desarrollo de las actividades. Mencionar pues que dentro de esas IPAs pues no hubo como dudas específicas frente al desarrollo del mentefacto, y digamos que los aportes fueron positivos de algunos estudiantes frente al desarrollo del mismo. Muy bien, vamos a hablar un poco acerca de la actividad 2 que está relacionada con la ficha técnica. Nuevamente en esta actividad 2 nos vuelven y nos proponen unos referentes bibliográficos, nos hablan de unas páginas específicas donde nosotros vamos a encontrar conceptos relacionados precisamente con el desarrollo de la ficha técnica. ¿Qué nos describe la actividad o qué nos pide la actividad? Nos dice que con el propósito de describir la situación y posteriormente plantear posibles alternativas de solución a la problemática objeto de estudio, se cuenta con una base de datos denominada. Entonces esta base de datos la encontramos en el campus. Esa base de datos se llama Anexo 1 y nos habla de que indicadores de violencia intrafamiliar en Colombia durante el mes de septiembre de 2021. Entonces pilas con este título, con este nombre de la base de datos, porque es que aquí tenemos mucha información o parte de la información que vamos a requerir en nuestra ficha técnica. Entonces aquí nos hablan de varios elementos y nos dan, digamos, una descripción general a través de un título muy corto digamos, del tipo de información que vamos a encontrar en esa base de datos. Eso es lo que nosotros vamos a encontrar acá. Ahora, ¿qué les piden a ustedes? Que descarguen esa base de datos que se llama un anexo 1, que es un archivo que está en Excel y que lo encontramos en el entorno de aprendizaje. Esa basecita de datos, junto con este nombre que nos acaban de mencionar, van a ser los elementos o las herramientas a través de las cuales yo voy a poder construir mi ficha técnica. Ahora, ¿qué contiene esa ficha técnica? Entonces, en esa ficha técnica nos van a preguntar de entrada por la población. Chicos, ¿qué es la población? Básicamente es el conjunto de todos los individuos, medidas u objetos de interés. O sea, ¿qué me interesa a mí analizar? Y esa es mi población. Entonces es que resulta que yo necesito analizar el comportamiento de los estudiantes del colegio Juan Pablo II de la ciudad de Neiva. Entonces yo ya estoy definiendo mi población. Esa es mi población. Yo voy a hacer un estudio sobre algo en particular, pero relacionado con esos estudiantes de un colegio
del municipio, de la ciudad de Neiva. Entonces estamos hablando de que esa es nuestra población, y nuestra población puede ser, digamos, muy grande o extremadamente grande, o término medio, o pequeña. Si nosotros hablamos de un colegio, pues podríamos decir, no, es que un colegio, si es de una ciudad, puede tener alrededor de 2.000, 3.000 estudiantes. Entonces esa es nuestra población. Entonces es importante tenerla en cuenta, y por lo general en la población no hablamos de cantidades, sino que hablamos de, digamos, de un contexto general. Si hay manera de obtener información relacionada con la cantidad total de la población, pues vale anotarla o incluirla. Pero importante que cuando hablemos de población, pues es una descripción cualitativa de ella. Describir específicamente cuál va a ser mi población de estudio y mencionar características especiales de ella. Entonces, por ejemplo, yo les estoy dando características sobre ella. Yo podría hacer también un estudio sobre, digamos, el estado de los vehículos de una flota de transporte intermunicipal. Sí, aquí las estoy mencionando, pero no sé cuántos vehículos tienen. No sé cuántos vehículos estarán en funcionamiento o no, pero estoy mencionando, voy a analizar una flota llamada X, que presta sus servicios de transporte intermunicipal. Yo ahí estoy definiendo una población. Esa es mi población. ¿Listo? Vamos entonces con la muestra. La muestra está directamente relacionada con la población, y digamos que la muestra simplemente es tomar un pequeño grupo representativo de esa población para poder hacer el análisis, y que ese análisis nos genere unos resultados que, digamos, identifiquen a toda la población. Entonces, habrán momentos en que de pronto yo defino una población de estudio y yo le puedo hacer un análisis al 100%, pero en otras ocasiones vamos a tener una población supremamente grande que hacer un análisis uno a uno pues es muy difícil, o del 100% más bien. Entonces, cuando las poblaciones son muy extensas, pues lo que nosotros debemos definir es una muestra que sea representativa de ella. Y simplemente es tomar un subconjunto o una cantidad de elementos o de individuos de esa población para hacer el estudio, y que ese estudio o esos resultados generados pues sean representativos de toda la población. En la webconferencia se hablaron de diferentes, digamos, tipos de muestra que yo puedo obtener. Entonces las muestras pueden ser aleatorias o pueden tener pues una secuencialidad. Entonces, cuando nosotros obtenemos digamos, la muestra, pues para que esa muestra en realidad sea representativa, y esa muestra pues dé información clara digamos, de la población en general, pues yo tengo que hacer una selección de la muestra pues de manera ideal, que al momento de yo seleccionar esa muestra, pues yo pueda tener, digamos, una representación en diferentes niveles, una representación de diferentes situaciones que se puedan plantear en la población. Por ejemplo, si yo voy a hacer el estudio del colegio que yo mencioné, vamos a analizar de pronto el comportamiento en una asignatura, o el comportamiento de los estudiantes frente a alguna situación, pues no sería, digamos, lógico ir y tomar solamente los estudiantes de un grado. Pues para que la muestra sea ideal, pues yo tengo que seleccionar estudiantes de diferentes grados, o sea, como representativos. Tampoco sería lo ideal ir a seleccionar, por ejemplo, solamente estudiantes que pertenezcan a un estrato social. Es que solamente voy a seleccionar los de estrato 1, entonces ¿dónde queda la representación o el comportamiento que pueden tener unos chicos de estrato 2 o estrato 3? Entonces, también podría decir, no, es que voy a hacer el análisis de la población de una institución, pero resulta que ahí en una institución educativa yo tengo muchas edades, entonces yo no podría seleccionar solamente los de 14, porque no sería una muestra representativa. Entonces a eso se refiere con hacer o seleccionar una muestra, pero que sea representativa. Ahora, nosotros en esta guía de actividades vamos a hacer un trabajo de obtener la muestra, pero esa muestra simplemente vamos a desarrollar el proceso, pero para obtener la cantidad de muestras que yo voy a seleccionar. Ahora, la manera en que yo seleccione esas 100 o esas 120 o esas 1000 o esas 5000 muestras de una población,
pues ya es diferente, pero nosotros en esta guía vamos a calcular el total o la cantidad total de, digamos, de elementos que va a contener esa muestra o de individuos que va a contener esa muestra. Eso es lo que vamos a trabajar en la actividad número 4 y eso lo vamos a ya profundizar la próxima semana cuando nos reencontremos en el nuevo CIPAS. ¿Listo? Entonces, muy importante eso. Población nos habla del contexto general y entonces ahí nosotros mencionamos, digamos, digamos la población en general, qué es lo que vamos a estudiar. Si tenemos datos en cantidades, perfecto. Y la muestra, tener en cuenta que la muestra no la están entregando. ¿Qué es la muestra? Pues esa base de datos. Y esa base de datos tiene una cantidad de individuos o cantidad de registros. Entonces aquí en la muestra sí es importante mencionar cantidad, porque la muestra nos dice es cuántas personas o cuántos individuos o cuántos eventos yo voy a analizar o a estudiar. Es importante que la muestra sí tenga un valor numérico, ¿listo? Y ese valor numérico pues lo vamos a encontrar en la base de datos. En la base de datos o en el anexo 1, ustedes van a tener una cantidad de registros, entonces ustedes van a poder decir es que mi muestra es de tanto, un valor específico. Y recuerden, eso lo encontramos en el anexo 1. Muy bien, continuemos. ¿Qué más podemos encontrar en una ficha técnica? Por ejemplo, los datos u observaciones. ¿Qué son los datos u observaciones? Son números o denominaciones que podemos asignar a un individuo o a un elemento de una población. Los datos u observaciones pues básicamente son los registros que yo voy generando de cada individuo. Cuando yo voy y miro en la base de datos, el anexo 1, y miro una fila, cada campito que está digamos, en ese cuadro de Excel o en esa tabla de Excel, perdón, pues representa un dato o una observación. ¿Y por qué puede ser un dato? Porque yo le pedí esa información. Yo le dije, ¿usted es soltero o casado? ¿O vive en unión libre? ¿O es divorciado? ¿O es viudo? Yo le estoy pidiendo un dato. ¿Por qué puede ser una observación? Porque tal vez yo estoy analizando un objeto, un elemento y estoy identificando, por ejemplo, el color. Entonces es algo que yo obtengo a partir de la observación. Entonces, ¿qué son los datos u observaciones? Son precisamente cada uno de esos elementos que encontramos en esa tablita. Y recuerden que por columna, pues todos van a tener una coherencia. Para cada registro habrá una columna y cada columna tendrá. Entonces, digamos que a la misma persona le va a preguntar su estado civil. Y en esa misma columna pues me van a aparecer diferentes opciones. Algunos van a ser casados, otros van a ser solteros, otros van a tener unión libre, otros van a ser, no sé, divorciados. Entonces ese es el registro que vamos a encontrar. Entonces a eso se refieren con los datos u observación, que son los elementos que encontramos dentro de esa tabla. Muy bien. Instrumento para recolectar la información. ¿Qué es el instrumento? Pues básicamente es el mecanismo que se utiliza o que usa el investigador para recolectar y registrar la información. Entonces hay diferentes maneras de registrar o recolectar la información. Lo mencionábamos en el CIPAS, puede ser un formulario. Un formulario es, yo estoy llenando un formulario de alguien, o le pido a alguien que me llene un formulario, le pido nombre, le pido apellido, número de cédula, le pido estado civil, bueno, una serie de información, si tiene o no tiene vehículo, si trabaja o no trabaja, cuál es su nivel de estudio. Entonces un formulario sería un medio a través del cual yo puedo recolectar información. Cuando yo hago unas pruebas, una especie de prueba o examen, yo también estoy recolectando información. Es un instrumento de recolección. Cuando yo hago un test, cuando a alguien le pido que me conteste algo frente a alguna situación, entonces hágame un test frente a esta situación que se está presentando, califíquemela. Y entonces yo puedo generar información. Entonces es un instrumento de recolección de información. Escalas de opinión, cuando yo empiezo a preguntarle a alguien sobre gustos, sobre qué opina o por quién votaría o qué nivel de satisfacción le generó la atención en un lugar. Entonces son escalas de opinión. Una lista de chequeo, entonces cuando yo a alguien le digo, bueno, dentro de las actividades que usted realizó de este listado, ¿cuáles ha realizado durante el día? Entonces ha desayunado, ha almorzado, ha hecho ejercicio, ha trabajado. Entonces esos son listas de chequeo, entonces son maneras o mecanismos a través de los cuales yo construyo una tabla de datos. Ahora, estas son las herramientas, son los instrumentos, pero muchas veces
como nos está ocurriendo para esta actividad, no somos nosotros quienes recolectamos la información, sino que nos llega de un tercero. Entonces ustedes en este momento tienen un anexo 1 y digamos no tenemos claridad de quién lo recolectó, ni cómo lo recolectó, cómo organizaron esa base de datos, pero sí podemos predecir o analizar y decir, bueno, ¿dónde pudo haber salido esa información? Entonces nos la decía un compañero de ustedes que está relacionado con el tema de salud y él mencionó, digo, profe, es que esa información que está ahí, como tiene que ver con tema de violencia, eh, en pandemia, eso se pudo haber registrado a partir del Ministerio de Salud, una base de datos del Ministerio de Salud, o de una base de datos donde registraban, por ejemplo, hospitales o clínicas, reportaban información de personas que llegaban pues agredidas o que llegaban pues con problemas de, digamos, de haber sido pues atacadas o algo por el estilo. Entonces él nos dio un concepto pues muy claro, nos mencionó aspectos muy claros, pero yo les decía, digamos, al compañero le queda fácil porque él, digamos, hace parte de ese mundo y pues digamos que tiene, digamos, los conceptos muy claros para mencionar de dónde pudo haber salido esa información. Pero en el caso de nosotros que de pronto no estamos en ese mundo, digamos, del tema de salud, pues digamos que a nosotros sí nos toca un poco más complejo y nuestra apreciación viene a ser un poco más subjetiva, un poco más sencilla. Entonces uno podría pensar que eso proviene de una base de datos de clínicas, podría pensar que tal vez es un registro que se lleva a nivel gubernamental. Entonces esa información que yo recibo es una información registrada o suministrada por un tercero, pero que tal vez se realizó llenando unos formularios haciendo una recolección de datos. Por lo general, cuando en un hospital llegamos, nosotros lo que hacemos es llenar un formulario y a partir de una serie de preguntas se genera una base de datos, un registro de datos. Entonces hay que hacer énfasis en que el instrumento es simplemente qué creo yo que fue la herramienta, cuál creo yo que fue la herramienta utilizada para obtener esa información. Pero adicional a ello hay que aclarar que esa información pues no fue recolectada por nosotros, ni por los tutores, ni por ustedes estudiantes, sino simplemente ustedes les están entregando una base de datos que es real, son datos reales de Colombia, pero que es suministrada por un tercero y que tal vez fue recolectada a través de alguno de estos instrumentos que yo les estoy mencionando acá. Entonces ya es que ustedes, a través del análisis que ustedes hagan, mencionen cuál podría ser el instrumento de recolección de la información. Muy bien, continuamos y vamos con el último elemento, que es la unidad estadística o individuos a los componentes de una determinada población. Entonces, ¿qué es una unidad estadística? Y aquí también, pues, en el CIPAS hubo varios estudiantes que pedían que diera una explicación un poco más clara sobre lo que es la unidad estadística. La unidad estadística básicamente es ir a ese anexo 1, a esa base de datos y mirar un registro completo. ¿Qué es un registro completo? Una fila completa. Cuando yo voy y leo esa fila completa, pues yo veo que hay una serie de datos que pueden haber sido suministrados o pudieron haber sido observados en algo o en alguien. ¿Qué es la unidad estadística? Ese algo o ese alguien. ¿A quién se refiere o a qué se refiere cada uno de esos datos que me aparecen en una fila? Si se refieren a una persona, si se refieren a un paciente, si se refieren a un profesor, a un estudiante, si se refieren a un objeto, no sé, a un vehículo, si se refieren a un contexto general, por ejemplo, de personas en una ciudad o de una empresa. Entonces, cuando yo voy y observo toda esa fila, todos esos datos que están en esa fila, pues esos datos yo debo asumir que hacen referencia a algo o a alguien. Entonces, eso es la unidad estadística, que ustedes me digan esa fila o esos datos que yo encuentro en esa fila, a quién se los estoy generando o de dónde salen. Entonces, esa es nuestra unidad estadística. Importante que tengan presente eso, y ahí se hizo mucho énfasis en ese aspecto. También un compañero, el mismo compañero que está relacionado con el tema de salud, pues digamos que nos hizo un aporte y nos decía
esa base de datos pues correspondía pues como a un registro de, digamos del estudio, de la recolección de datos que se hace cuando un paciente ingresa a una unidad pues de salud, que es lo de rigor, hacerle todo, digamos, todo el proceso de recolección de información para determinar qué ocurrió, qué pasó, en dónde fue, qué tipo de heridas tienen. Entonces, eh, por ese lado va el tema de identificar la unidad estadística. Muy bien. Específicamente, ¿qué nos pide? Nos dice que definir los siguientes conceptos. Pilas que aquí, a pesar de que nos dicen definición, no es venir y decir es que población es tal y tal cosa. No, no, porque eso ya lo hicimos en el paso 1. Aquí cuando nos hablan de definir, es de definir con respecto al anexo 1, a la base de datos que tenemos. Entonces ustedes, con base en el nombre, que aquí vuelvo y se los escribo, está otra vez aquí presente, ustedes van a determinar cuál es la población, cuál es el tamaño de la muestra, el instrumento de recolección, la ubicación espacial, temporal y la unidad estadística. Con base en este título y con base en los datos que yo tengo o la forma en que está estructurada mi base de datos, yo debo llenar esta ficha. Entonces, en el CIPAS yo les decía, cuando hablo de población, entonces si yo hace un momento les dije es que yo voy a analizar el comportamiento específico de los estudiantes de la institución Juan Pablo II del municipio o de la ciudad de Neiva, esa es mi población. Si de pronto tengo la cantidad de estudiantes, y puedo decir de los 3.500 estudiantes de la institución educativa Juan Pablo II del municipio de Neiva, eso es definir la población para ese ejemplo en específico, para ese ejercicio. Pero aquí pues tenemos una población diferente, entonces ustedes van a analizar ese título y van a decir, bueno, ¿cuál es mi población? Si tenemos dato de cantidad, pues lo podemos consultar o lo podemos mirar si está presente en, la, en el mismo nombre. Entonces sería importante. Tamaño de la muestra, mire que aquí me hablan de tamaño, no me están diciendo defina la muestra, me están diciendo el tamaño de la muestra. ¿Cuál es la muestra? Ah, que es que de los 3.560 estudiantes que yo tengo en la institución, yo voy a tomar una muestra de, no sé, 350 estudiantes. Y eso es lo que yo necesito que ustedes me digan acá. ¿Cuántos o cuál es la cantidad o cuál es el tamaño de la muestra? Y a eso lo acompañan, pues, digamos, con una característica. Entonces, no sé, 180 estudiantes, 200 vehículos de transporte público de la empresa X. Entonces, ahí estoy definiendo la muestra, pero importante que vaya al tamaño. Recuerden, la población es algo muy grande y por lo general yo no hago el análisis o el estudio sobre el 100%. Yo tomo una muestra representativa y esa muestra representativa pues me indica o me genera una información de cuál sería el comportamiento de toda mi población. Muy bien, el tercer elemento que nos piden en esta ficha técnica es cuál es el instrumento de recolección de la información. Entonces yo les acabé de hablar de ello. Yo les decía, que esta base de datos nos la están entregando, nos la suministró un tercero. ¿Cómo la recolectaron o cómo la recopilaron? Pues ya ahí les dejo a ustedes, digamos, a su decisión cuál sería la forma en que ustedes creen que se recopiló la información. Y muy importante mencionar pues que proviene de un tercero. Muy bien, vamos con el siguiente que es la ubicación espacial. Cuando nos hablan de espacial nos hablan del lugar, a qué lugar corresponde. Si volvemos al ejemplo del análisis digamos, o de una investigación estadística que yo hago sobre un colegio llamado Juan Pablo II de la ciudad de Neiva, pues si me hablan de espacial, pues yo lo que estoy diciendo es colegio Juan Pablo II de la ciudad de Neiva. Esa es mi ubicación espacial. En qué lugar estoy ubicado, en qué lugar está ubicado mi análisis estadístico. Cuando nos hablan de ubicación temporal, entonces debo observar aquí en el título a qué tiempo hace referencia. Entonces de pronto en el caso de la institución educativa, yo podría decir es que voy a hacer el análisis del comportamiento de los estudiantes frente a aspectos relacionados con el área de matemáticas en el año 2020. Quiero mirar los resultados o la información, o del 2022. Entonces, aquí ya me están dando un tiempo.
Y adicional a eso yo le puedo agregar meses, le puedo agregar días, incluso le puedo agregar horas, y de pronto es que yo quiero analizar el comportamiento de 12 a 2 de la tarde sobre la circulación de los vehículos en determinado lugar. Entonces ahí estamos hablando de tiempo, entonces ubicación temporal. Entonces ustedes tienen que leer muy bien el título de la base de datos o del anexo 1, y de ahí van a poder extraer esa información. Finalmente, cuando nos hablan de la unidad estadística, se les mencioné también hace un momento, es determinar en esa base de datos cada registro a quién pertenece, a qué o a quién pertenece. Entonces ahí ustedes van a decirme, es que cada unidad estadística se refiere a un estudiante de la institución Juan Pablo II de la ciudad de Neiva. Entonces ahí estoy diciéndonos que yo le voy a sacar indicadores indicadores, no, perdón, le voy a sacar información o obtener información de cada uno de esos individuos de la institución. Entonces ahí es definir en esta base de datos, en el anexo 1, cuál es esa unidad estadística, qué elemento o a qué individuo le estoy yo generando cada uno de los datos que me aparecen en un registro, en una fila. Muy bien, muchachos, entonces con eso nosotros terminaríamos lo que es la actividad número 2, que simplemente es construir esa ficha técnica, elaboran el cuadro y lo agregan en el documento. Muy bien, vamos entonces ahora con la actividad número 3, que habla sobre clasificación de las variables. También en este caso nos proponen un referente bibliográfico, nos hablan de unas páginas específicas donde vamos a encontrar el tema relacionado con cómo clasificar las variables. Básicamente nosotros dentro de la clasificación tenemos variables que por su naturaleza se clasifican en dos grandes grupos, que son las cualitativas y las cuantitativas. Vemos que esos son los dos tipos de variables que nosotros podemos encontrar, cualitativas o cuantitativas. Cuando nos hablan de cualitativas, pues nos están hablando de cualidades, características que identifican, digamos, a ese elemento, a ese objeto o a ese individuo que estoy analizando. Y cuando nos hablan de cuantitativas, pues también nos hablan del individuo, del objeto, pero en términos numéricos. Entonces ahí es muy importante diferenciar cualitativo con cuantitativo. Cuantitativa tiene que ver con números, cualitativa tiene que ver con descripción. Vamos a mirar por qué cada una de ellas tiene una subdivisión. Vamos a analizar al lado izquierdo primero la variable cuantitativa. Vamos a analizar primero los que son numéricas. Aquí nos están hablando de que tienen características numéricas. Entonces, ustedes lo que van a hacer es tomar cada uno de los títulos que tiene la base de datos, el anexo 1, y van a tomar ese título y ustedes van a analizar a partir del nombre de esa columna y a partir de los datos que encuentran en ella, van a definir si es cualitativo o cuantitativo. Si ustedes definen que alguna de esas variables es cuantitativa, es decir, que tiene valores numéricos, usted tiene que categorizarla o definirla si es continua o es discreta. Cuando nosotros nos hablan de que es continua, es que puede tomar cualquier valor en un intervalo dado. Es muy utilizado en procesos de medición. Por ejemplo, la talla, el peso. Entonces aquí tener muy presente que cuando nos hablen de la cuantitativa continua, pues digamos que es muy común que utilicemos valores entre un y otro dato. Por ejemplo, entre 2 y 3 puede ser 2,5, 2,3, 2,8. Son valores intermedios entre números enteros. En conclusión, podríamos decir que una variable cuantitativa continua es aquella que en su dato numérico nos representa valores decimales o porcentuales. Tengamos en cuenta que el valor porcentual también tiene esa característica. Un 30%, ¿qué es? El 0,3. Entonces, por eso nosotros diríamos que un porcentaje es una variable cuantitativa continua. Entonces, en resumen, podemos decir que la cuantitativa continua es un número que incluye valores decimales. Eso es lo que sería una cuantitativa continua. Cuando hablamos de la cuantitativa discreta, dice que toma solo ciertos valores, muy utilizado para el proceso de realizar conteo.
Entonces, dentro de los ejemplos nos mencionan número de trabajadores por oficina, número de alumnos por curso. Entonces, aquí nos habla de cantidades específicas o cantidades enteras. Entonces, tener muy presente que cuando nos hablan de la cuantitativa discreta, son valores numéricos enteros que encontramos dentro de esa base de datos. Entonces, en resumen, podemos decir acá que la cuantitativa continua es aquella que tiene valores, pero tiene valores decimales. 2,8, 10,5, 3,9, 80%, 15%, 5%. Cuantitativa discreta nos habla de valores enteros. 1, 5, 1000, 10.000, 80.000. ¿Listo? Vamos ahora con las cualitativas. Las cualitativas describen características y por lo general son no numéricas. Tenemos la característica de poder de encontrar variables cualitativas que son ordinales. ¿Qué son ordinales? Que tienen un orden predeterminado o que tienen una jerarquía o un nivel. Entonces me describen algo, pero aparte de que me están describiendo, me generan a mí una secuencia o un orden. Entonces, en ese caso, nosotros podemos mencionar como ejemplos el nivel de educación, que nosotros podemos tener primaria, bachillerato, nivel técnico, nivel tecnológico, profesional, especialización, maestría, doctorado. Miren que son variables que nos hablan de un elemento cualitativo, pero si nos ponemos a analizar, pues tienen un orden predefinido, o sea, tienen una jerarquía. Entonces, en ese caso decimos que es ordinal u ordenada, entonces una variable cualitativa ordinal. También nos hablan del estrato socioeconómico, de la categoría de ocupación, bueno, una serie de elementos o ejemplos que podríamos mencionar acá. Cuando hablamos de las cualitativas nominales, básicamente estamos hablando de algo que no tiene orden, o sea, es una característica, pero no tiene un orden específico. Al no tener un orden específico, pues simplemente lo clasificamos dentro de cualitativa nominal, y dentro de los ejemplos que podemos encontrar está, por ejemplo, el sexo o el género. Lo decíamos en el encuentro CIPAS con los compañeros. Por ejemplo, en el sexo, en el género, hoy en día encontramos masculino, femenino, y hoy en día ya se habla de no binario. Pero esos tres géneros, esas tres opciones de género no tienen un orden específico. No es que vaya primero el masculino, luego el femenino y luego el no binario, o al contrario, primero el no binario, luego el femenino y después el masculino. No hay un orden, simplemente el género es algo que nos identifica a nosotros, pero no tiene una jerarquía. Por ejemplo, la condición de empleo, o sea, si está nombrado o contratado, o por ejemplo, actual condición de empleo, si trabaja o no trabaja, eso tampoco tiene un orden, simplemente nos describe algo del individuo, pero no hay una jerarquía en él. Por eso nosotros decimos que es nominal. Entonces, ¿cuál es la idea, muchachos? Ustedes van a tomar esa tabla o ese anexo 1, esa base de datos, y ustedes van a tomar cada nombre de esas columnas. En la parte superior aparecen los nombres de cada registro, perdón, de cada registro no, de cada variable, y ustedes lo que van a hacer es tomar ese nombre y venir y ubicarlo acá en alguno de ellos. Entonces, si en alguno de esos dice número de cédula, entonces ustedes dicen, bueno, ¿dónde puedo ubicar el número de cédula? Ah, es que es un número, un valor cuantitativo, entonces lo puedo ubicar dentro de las cuantitativas, y digamos que sería un valor numérico continuo. Entonces yo lo podría ubicar ahí. Entonces aquí vengo y coloco en continuas número de cédula. Entonces lo que hago es pasar esos nombres a esta tabla. ¿Listo? Esta tabla es lo que nos sugiere la guía que desarrollemos. No tiene que quedar con los mismos colores, simplemente una tabla donde diga cualitativas, cuantitativas. Dentro de las cualitativas, describir o, digamos, individualizar lo que son nominales, ordinales. Dentro de las cuantitativas, cuáles son discretas y cuáles son continuas. Eso es todo. Dentro del CIPAS, entonces, estuvimos también hablando y habían preguntas con respecto a la fecha, que si la fecha era cuantitativa o cualitativa. Yo les decía, dependiendo del contexto, hay ciertas variables que uno al momento de analizarlas, pues uno se queda como pensando, bueno, puede ser cuantitativa, pero también puede ser cualitativa. Entonces, muchas veces nosotros encontramos valores numéricos escritos, digamos, en forma de texto.
pero en realidad para nosotros podrían ser cuantitativas. O al contrario, tener un valor numérico, pero en realidad ese valor numérico no me representa ningún tipo digamos, de conteo o operación matemática, pero sí me describe algo, entonces yo lo podría ubicar dentro de cualitativa. Pero es muy importante que tengan presente, y yo les decía, no todas las variables tienen esas características, la mayoría de variables tienen su naturaleza bien definida, que es o es cualitativa o es cuantitativa. Dentro de las cualitativas, ¿es nominal o es ordinal? Dentro de las cuantitativas, ¿es discreta o es continua? Están bien definidas, entonces no todas tienen esa ambivalencia. Mirábamos también, por ejemplo, el código del DANE. El código del DANE es un número, o es un valor numérico, pero uno se podría poner a pensar, pues podría entrar de lo que es cualitativa, simplemente define o describe un código o un nombre para una entidad. Entonces alguien fácilmente me puede decir, no, profe, es que es un valor numérico, sí, pero en realidad es como una cualidad de una empresa. Entonces esas que tienen como esa ambivalencia, pues se las dejo a criterio de ustedes y que las ubiquen, y seguramente si las encuentro en alguna de las dos columnas, pues yo voy a tener en cuenta ese aspecto, que son en ocasiones difíciles de definir. Incluso el día de la webconferencia con el ingeniero Alejandro, pues él nos hacía un aporte y nos decía que muchas de las variables a veces se definían entre cualitativa y cuantitativa dependiendo del contexto en que estuviéramos trabajando. Entonces tener en cuenta eso. Miren el contexto en el que estamos y clasifíquela según el contexto. Es básicamente lo que tenemos que hacer, pero vuelvo y les insisto, hay variables que son netamente definidas o tienen su naturaleza bien definida, entonces tener muy en cuenta esa situación. Entonces, conclusión, hay que desarrollar una tabla como esta, y dentro de esta tabla pues ustedes simplemente van trayendo los nombres de cada variable y los van ubicando en cada uno de ellos. Yo les decía, háganlo en orden, empiecen con la primera variable y miren dónde la ubican, luego la segunda variable y dónde la ubican, que queden bien ordenadas. Si mal no recuerdo, creo que son 27 variables, es decir, la base de datos tiene 27 columnas, por lo tanto a la hora de revisar yo voy a verificar que estén las 27 variables y que estén correctamente ubicadas. ¿Listo? Bueno, muchachos, básicamente pues esa fue la presentación que tuvimos. Pues obviamente tuvimos intervención de algunos estudiantes dando su opinión, haciendo algunas preguntas sobre lo que se trabajó en la explicación. Algunas aclaraciones, pero básicamente este fue el contenido del CIPAS. Vuelvo y les menciono, pues se presentó o se me presentó a mí una falla técnica, y debido a ello pues no pudo quedar grabada la hora y 15 o 20 minutos más o menos que registramos. Adicional a ello, pues tomamos un espacio para ayudarles a registrar la asistencia. Entonces aquí pues está el contenido. Al final hubo una pregunta de un compañero ya relacionada con la actividad número 4, y pues ahí se hizo una pequeña aclaración frente al uso de la fórmula para calcular la muestra. En ese caso pues estuvimos haciendo claridad frente al error, frente a la probabilidad de éxito y probabilidad de fracaso. En algunos ejercicios, algunos de los 5 planteamientos que están ahí, en unos no nos hablan sobre la probabilidad de éxito o probabilidad de fracaso. Yo les decía a los estudiantes y al estudiante que me hizo la pregunta que recordáramos que en la webconferencia el ingeniero Alejandro nos hizo claridad, y lo hizo a través del chat también y al final de la webconferencia. Cuando nosotros no nos mencionan dentro del ejercicio probabilidad de éxito o probabilidad de fracaso, recuerden que debemos utilizar 50% y 50%. En algunos casos nos hablan de probabilidad de éxito, por ejemplo, del 20%. No nos mencionan el fracaso, ¿por qué? Porque lo tenemos que deducir. Entonces, la probabilidad de fracaso sería, al 100% le quito los 20 de la probabilidad de éxito y me quedaría 80%, 20 y 80%. En algunos no los mencionan. Y cuando nos hablen de error, el error sí está definido dentro de la fórmula como E. Ahora, él hizo énfasis en que había una fórmula que había encontrado y no hablaban dentro de la fórmula de E, sino de D. La variable era D.
Pero entonces simplemente a partir de una teoría nosotros encontramos diferentes convenciones en las fórmulas. Entonces ahí deben tener en cuenta que no, digamos, la fórmula en general es la misma, pero en ocasiones se utilizan variables diferentes o nombres de variables diferentes. Pero entonces básicamente es que tratar de ubicarnos en ellas, en cómo están definidas, cuál es el error, cuál es la probabilidad de éxito, es tratar de llevarlos al ejercicio. También tener en cuenta que hay ejercicios en los cuales se nos da la población, es decir, el total de la población que yo voy a hacerle el estudio, en otros casos no. A partir de eso yo debo utilizar una u otra fórmula. Hay dos fórmulas predefinidas. Una cuando conocemos la población y otra cuando desconocemos la población. Esa N mayúscula es la población. Entonces, en ocasiones conocemos y en otras ocasiones no conocemos la población. Entonces, tener en cuenta ese tema a la hora de elegir la fórmula que va a trabajar para el ejercicio que usted previamente socializó en el foro y dijo que iba a desarrollar. Finalmente, esto sí no lo hablamos, pero sí tuve la oportunidad de hacerle retroalimentación a un compañero que me envió una duda y es relacionado con el muestreo. En ese muestreo es muy importante, muchachos, muy importante, o en el cálculo de la muestra, que ustedes realicen correctamente digamos, la jerarquía o desarrollen la jerarquía de las operaciones. ¿A qué me refiero con eso? Que no es lo mismo que yo primero sume y luego multiplique. Entonces, tratar de seguir muy bien la jerarquía de las operaciones. Cuando ustedes encuentren fórmulas, sobre todo, que tienen varias combinaciones de operaciones, el orden jerárquico es primero se solucionan potencias, es decir, aquellos números que estén elevados a la 2. En nuestra fórmula básicamente hay esa potencia, números o expresiones que están elevados a la 2. Entonces eso es lo primero que yo debo solucionar. Posterior a eso yo debo darle solución a las multiplicaciones. Entonces si tengo una multiplicación, luego un signo más, o sea, dos números que se están multiplicando, un signo más y luego otras dos multiplicaciones, yo hago la multiplicación de la izquierda y obtengo un valor, la multiplicación de la derecha obtengo un valor y al final sumo. Entonces ahí estoy respetando la jerarquía. Primero potencias, luego multiplicaciones y por último hago sumas. Entonces cuando ya tengo los resultados de las multiplicaciones, finalmente sumo. Entonces fueron como claridades que se hicieron al final del CIPAS y que pueden ser de ayuda para que ustedes de pronto vayan adelantando actividades este fin de semana. De todas maneras, les recuerdo que la idea es que el próximo martes nosotros estemos desarrollando nuestro encuentro CIPAS. Nuestro próximo encuentro CIPAS. Entonces, la idea es que nos podamos encontrar. Tengo aquí en el calendario 9 de marzo, perdón, 8 de marzo. Entonces, el 8 de marzo nos encontraríamos para hacer un nuevo encuentro CIPAS y yo este fin de semana voy a crear el grupo Teams y para enviarle la invitación y poder hacer la grabación desde ahí porque ese es el que nos está sugiriendo la universidad. Adicional a ello, pues tiene la herramienta para la grabación, pero yo no lo quise hacer en este encuentro CIPAS, pues pensando en que no todos están haciendo uso del correo institucional, pero observando pues las falencias presentadas con la grabación, pues vamos a utilizar Teams, vamos a crear el equipo y yo pues con tiempo les voy a estar suministrando el enlace para que podamos conectarnos y tener acceso pues a esa herramienta. Les recuerdo que esa herramienta Teams no tienen que descargarla, simplemente ustedes ingresan al correo institucional y en el correo institucional en la parte superior les aparecen las herramientas que están vinculadas a la cuenta y entre esas está Teams. Entonces, simplemente es entrar a Teams y ahí a través de Teams pues vamos a tener contacto y vamos a poder realizar pues nuestros encuentros. Bueno muchachos, eso fue todo lo que se trabajó en el encuentro CIPAS. Agradecerle a los que asistieron y también pues a quienes toman su tiempo para observar esta grabación, para hacer retroalimentación o aclarar ciertas dudas. Que estén muy bien y estoy muy pendiente. Bueno muchachos, por último, les aclaré mucho frente a dudas puntuales que tenían. Pueden utilizar el correo interno, pero es que
digamos que es más lenta la retroalimentación o la solución de dudas en ese aspecto. Entonces les dije que a través del Skype era una manera muy sencilla de poder solucionar dudas, que no les diera pena escribir, ya sea a través del grupo que creamos o a través del contacto directo personal del Skype. Y también les hice énfasis, por favor, cuando me vayan a preguntar algo, no se queden solamente con el saludo, buenos días o buenas tardes tutor o buenas noches tutor, y esperando pues que yo de pronto les responda. Hay ocasiones en que tengo la oportunidad de responderles de forma inmediata, otras ocasiones en que no. Entonces mi recomendación es, adicional al saludo, de una vez formulen la pregunta. Tutor, es que tengo dudas frente a esto, y si quieren anexar una imagen, lo anexan. ¿Qué les he pedido? Que ojalá sea texto. Ya cuando tengamos como un encuentro así, que veamos que estamos ahí eh, conectados los dos, pues ya de pronto caben los audios, pero preferiblemente que las consultas sean escritas para yo poderlas leer, porque a veces cuando estoy en mi otro trabajo, pues me causa dificultad escuchar audios, pero entonces si ustedes me escriben, yo leo y miro a ver cómo les doy respuesta en el transcurso del día. Entonces cuando me saluden porque tienen una duda, por favor, el saludo acompañado de una vez de la duda, y en el transcurso del día les estaré dando respuesta, listo. Entonces para que tengan presente eso. Y también les decía que a través del grupo también lo pueden hacer, porque he visto que algunos preguntan a través del grupo y esa pregunta resulta que es una duda que tiene alguien más y de pronto no se atrevía a preguntar, y también a través del grupo pues los mismos compañeros les solucionan dudas, le dan respuesta. Entonces si no estoy yo para dar respuesta, pues hay compañeros que de pronto ya han solucionado esa duda o ya han aclarado ciertos aspectos, y ellos mismos se encargan de contestarle o de suministrarle información. Entonces ese es el objetivo que tiene, el objetivo que tiene crear el grupo, es tener esa interacción y poder darle solución a, digamos, a las inquietudes que se presenten. Listo muchachos, pues yo creo que eso es todo ahora sí. Un saludo entonces muy especial, y pues espero reencontrarme con ustedes pronto. Que estén muy bien.